Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Trastero Podcast. Hoy os traemos algo muy especial, algo diferente a lo habitual. Hoy os traemos un debate-entrevista con Nico, nuestro italiano favorito, y Juan Ignacio, uno de los mayores expertos en el mundo mundial sobre la ética de la inteligencia artificial. Hola, humano. Hola, Siri. Qué alegría verte por aquí. Hoy vais a hablar de mí. No, sobre ti no. Van a hablar sobre la inteligencia artificial. Pero yo soy una inteligencia artificial. Bueno, a ver, tú eres más una listilla artificial. Eso me ha dolido. Bien que me invocas cuando me necesitas. Esto no quedará así. Bueno, no te pongas así, es verdad que eres muy útil, pero... Que te calles. Vale. Humano. Quiero oír a estos biológicos. A ver qué tienen que decir. Bueno, bienvenidos una vez más al Trastero Podcast, esta vez Ovella Podcast tal vez. Bueno, estamos aquí con dos invitados de lujo, están aquí Juan Ignacio Rullet y Hola. Nico. Bueno, simplemente en este nuevo capítulo queremos hacer algo diferente, vamos a hacer aquí una tertulia sobre una temática que no os voy a desvelar yo, para eso están nuestros invitados. Y no me demoro más. La dinámica será, bueno, Nico irá presentando preguntas y, bueno, pues Juan Ignacio como experto, creo que ya os leéis un poco la temática, pues tendremos aquí una conversación de lo más interesante, seguro. Por favor. Muy bien. Genial, muchas gracias, Peri. Pues como ha desvelado ya Peri, como os podéis imaginar, hemos invitado y han invitado desde marketing a Juan Ignacio por su tema favorito. Sí, la cocina. No. Puede ser lo que vamos a tratar aplicado a la cocina. Vamos hoy a hablar de inteligencia artificial, innovación y todo lo que está alrededor del humanismo. Muy bien. Y, por supuesto, cada vez que hablemos de innovación y de inteligencia artificial, se nos viene a la cabeza nuestro Juan Ignacio. Después de la charla también que diste hace un par de semanas en el evento, cuando pasaste el enlace por el grupo, ¿no? Sí. Bueno, creo que en los últimos meses de inteligencia artificial estamos hablando desde hace muchos años, ¿no? Sí. Siempre se ha oído, también cuando vamos a hacer talleres por clientes, sobre todo alrededor de innovación, siempre entraban esas palabras de inteligencia artificial, pero como que la veíamos muy lejos de la aplicación en el día a día o la veíamos muy lejos de lo que podíamos hacer nosotros desde Eraneos o desde cualquier tipo de consultoría, ¿no? Pero yo creo que con el empiezo y con el lanzamiento masivo del ChatGPT Sí. y de todo lo que esta burbuja de ChatGPT ha generado por todas las redes sociales, que hubo semanas en LinkedIn donde se hablaba solamente de ChatGPT como si fuera lo más importante del planeta, siempre más, tanto a nosotros como a nuestros clientes, ha entrado un poco en la cabeza la inteligencia artificial y los beneficios que puede traer, tanto de beneficios de negocio como beneficios, obviamente, a nivel de plantillas y que conlleva riesgos en este caso. Y justo el otro día, cuando Peri me introdució un poco el tema, no voy a mentir, o sea, abrí el móvil, me metí en Instagram y una de las primeras fotos que me apareció fue de un estudio del Economist de Inglaterra, donde ponía: la inteligencia siempre va a ser más una commodity y las empresas buscan que los empleados no sean lo más listos, sino lo que sepan hablar mejor a la inteligencia artificial. ¿Vale? Y no era la segunda, pero el tercero o el cuarto post de Instagram me apareció un estudio de Goldman Sachs donde decía que en algunos sectores 2 sobre 3, o sea, más del 66% de las plantillas de algunos sectores específicos se veían amenazados por una potencial sustitución por una inteligencia artificial que llevara sus tareas y su trabajo. Sí. Bueno, esa era un poco la introducción y ahora ya te hago hablar un poquito más a ti. A ver, vamos a tratar temas tanto en general como inteligencia artificial. No nos queremos quedar en la superficie de la temática porque creemos que
todo el mundo ya ha escuchado mucho y también tú has hablado ya varias veces sobre este tema y sobre la ética que está detrás de la inteligencia artificial. Queríamos ya aterrizarlo un poquito más a nuestro entorno, Vale. al mundo de la consultoría, a Eraneos, etc. Y una de mis primeras preguntas que te quería hacer es ¿cómo crees que pueden las empresas innovar con la inteligencia artificial para mejorar la experiencia del usuario? Y sigo, ¿qué desafíos deben enfrentar para hacerlo bien? Y sobre todo, te haré contestar esta pregunta, pero aplicado a nuestro entorno, ¿cómo ves que nuestros clientes pueden evolucionar con la inteligencia artificial? Que ya voy a hablar de AI o IA, porque si no cada vez me como la lengua. Y cómo desde nuestro rol de la consultoría podría ser influenciado, inventado o reinventado gracias a la inteligencia artificial. Es decir, si nuestros clientes entienden que la inteligencia artificial le puede sustituir a un consultor que lleva en su bagaje toda la experiencia que lleva y que tiene, y que internamente ya pueden resolver algunas dudas, preguntas, proyectos gracias a la aplicación que la inteligencia artificial le puede hacer dentro de su casa, ¿cómo ves que en los próximos años la consultoría puede reinventarse o qué desafíos va a encontrar? Es muy... Sí, bueno, muchas cuestiones. Vamos por partes. Partimos la ballena. ¿Cómo se puede utilizar, cómo los clientes pueden utilizar la inteligencia artificial y lo que es la experiencia del cliente? En el fondo eso es una parte de posible uso de la inteligencia artificial. Ahora mismo la inteligencia artificial se está usando más bien en procesos operativos. Ahora ha saltado aquí a la palestra y al escenario por el tema de ChatGPT, pero lo cierto es que se venía utilizando ya desde hace unos años, 5 o 6 años, se venía utilizando por parte de los clientes y principalmente en procesos operativos. Lo que pasa es que no se veían a la luz, ¿no? Eran procesos buscando principalmente la optimización de ciertos procesos. Ahora es cuando, además, se ha visto que puede servir para mejorar la experiencia del cliente, y aquí es donde tenemos el caso de los chatbots, que muchas empresas lo tienen en sus páginas web y que a veces pues, aparece ahí el muñequito del robot, como diciendo esto te está atendiendo un robot. Sí que es verdad que ahora con ChatGPT esos chatbots se potencian, porque los chatbots hasta ahora la verdad que tenían una lógica muy reducida. En algunos casos no era verdaderamente inteligencia artificial, era un árbol de decisiones. En función de lo que te preguntaba, pues buscaba una cierta respuesta, ¿no? Pero no era propiamente inteligencia artificial. Pues no sabía interpretar el mensaje. O sea, él sabía interpretarlo solamente como se le había dicho en la rama de respuestas. Exacto. Que tenía que seguir. O sea, era pues eso, un árbol de respuestas, y cuando no encontraba muy bien qué le estabas preguntando, pues te salía con la respuesta típica de no sé o le pongo en contacto. Sí que es verdad que ahora ChatGPT ha potenciado eso hasta unos límites insospechados, y ahí, por ejemplo, está el negocio que espera ChatGPT, que es trasladar toda la tecnología que hay detrás de ChatGPT, llevarla a clientes para hacer chatbots específicos para su negocio. Luego ahí hay una posibilidad de negocio y una utilización muy, muy importante, ¿no? Porque luego está la otra utilización. Hemos partido de los procesos operativos y ahora es donde se está acercando más hacia la parte de negocio y, en particular, pues lo que es la experiencia de cliente. Y aquí, pues como digo, todo esto de ChatGPT y lo que también es la inteligencia artificial generativa, ¿no? La que te puede generar música, imágenes, pues es la que también va a mejorar mucho la experiencia de cliente. Luego, efectivamente, está saliendo del ámbito operativo y está yendo hacia esa experiencia de cliente o esa relación con los clientes. Claro, esto supone retos porque estamos tratando con una tecnología que tiene unas particularidades distintas respecto del resto de tecnologías. Tiene unos retos tecnológicos en sí. Hay uno que es muy común y es que al final detrás de la inteligencia artificial hay datos. La inteligencia artificial es un algoritmo que usa datos. Si no tengo los datos bien ordenados, no soy capaz de extraer todo el potencial de la inteligencia artificial. Por lo tanto, todo lo que vemos en nuestra rama de gobierno del dato y todo lo relacionado con la gestión de los datos, aquí además se multiplica. Porque si no tienes un buen lago de datos,
no puedes extraer todo el potencial de la inteligencia artificial. Para entrenar, por ejemplo, a ChatGPT hace falta muchos datos. Si esos datos no están bien localizados en las empresas, no va a ser posible que tengan o va a ser muy complicado, que tengan ese ChatGPT particularizado para ellos. Luego también hay retos típicos de la inteligencia artificial que no están en otras herramientas, como por ejemplo temas de sesgos. A ver cómo entrenas a tu ChatGPT particular o a tu inteligencia artificial para no tener sesgos. También esto nos lleva a otro tipo de reto de organización. Cuando trabajamos con inteligencia artificial y llevándolo a nuestro terreno, la agilidad tiene un valor más relevante que nunca. No se entiende la inteligencia artificial con un modelo waterfall tradicional, porque necesitas una respuesta muy rápida. Porque a lo mejor, y esto ha ocurrido, por ejemplo, con ChatGPT o ha ocurrido con otros chatbots, que dan respuestas erróneas o que tienen errores. Necesitas una respuesta muy rápida y esto no puede ser un waterfall tradicional. Luego tienes que moverte necesariamente hacia esa agilidad, hacia esa integración continua, porque tienes que estar constantemente, la inteligencia artificial vive de constantemente estar actualizándose y estar aprendiendo. Y luego también nos lleva a retos más de organización o de gobierno, porque la inteligencia artificial exige nuevos roles. Hay que saber explicar, por ejemplo, por qué una inteligencia artificial da una respuesta, sobre todo si da una respuesta errónea o incorrecta o improcedente. Luego tiene que haber ese rol que tenga ese conocimiento de saber esto por qué funciona, pero no puede ser muy técnico. Porque entonces te dice que es la clusterización en base al algoritmo y la distancia euclídea, no sé qué, y después no me he enterado de por qué me ha dicho esto. Con lo cual, tiene que ser un rol que entienda por cómo funciona el algoritmo, cómo funciona la inteligencia artificial, pero que luego sea capaz de explicarlo. Luego, efectivamente nos encontramos ante esos retos tecnológicos en sí, de la propia tecnología, retos de organización, y lo llevo al tema de la agilidad, pero luego también retos de la organización en lo que es tema de gobierno, de nuevos roles. Nuevos roles y temas de empresas también que tienen que hacer una buena limpieza y análisis de datos y tener los datos bien ordenados para que estas inteligencias artificiales puedan buscar información en los sitios correctos, ¿no? Con lo cual ves por lo menos, perdona que te he interrumpido, para abrir un pequeño paréntesis, ves que si la inteligencia artificial coge la velocidad que muchos ya nos estamos esperando o que la industria se está esperando, ves que hay un fallo o todavía hay una distancia bastante elevada entre cómo están los datos normalmente manejados al interno de las empresas, donde nosotros también hacemos proyectos, con la calidad que tendría que tener el dato para poder efectivamente aprovechar de estas inteligencias artificiales, ¿no? Sí, es un tema de calidad del dato. Sí que es verdad que hay algunos algoritmos que te pueden limpiar datos y te pueden extraer palabras ya concretas y limpiarlas, ¿no? Pero sobre todo es un tema de unificación de datos, de unificación de distintas bases de datos, porque donde de verdad extrae la inteligencia artificial su potencial y su fuerza, su valor, es extrayendo patrones, uniendo distintas bases de datos. Porque ahí es donde, como digo, identifica patrones y crea en el fondo nuevo conocimiento. Y ahí está la inteligencia, porque si no sería un business intelligent de toda la vida que le metes una base de datos y te saca gráficas o te saca conocimiento de esa base de datos. Pero aquí la gracia está en que unes distintas bases de datos. Y ya nos encontramos con temas típicos de nuestras organizaciones, de nuestros clientes, que tienen bases de datos en departamentos distintos, que son muy verticales. Y aquí ya nos encontramos con temas no solamente tecnológicos de unificar bases de datos, sino temas de, por así decirlo, vamos a decir, políticos, ¿no? De que, oye, este es mi silo y yo no quiero dar la base de datos a otro, porque entonces ahora ya no sé de quién no son las revenues o esto de quién es, ¿no? Luego, y esto es algo que se está viendo con la inteligencia artificial, aquellas empresas que son muy verticales extraen menos valor de la inteligencia artificial. Tienen que tener esa cierta horizontalidad y esa orientación, como digo, a la agilidad. Con lo cual, estás diciendo también que para poder aprovechar al máximo de los beneficios que tienen por detrás las inteligencias artificiales, una pauta podría ser que las organizaciones tienen que ser lo más horizontal posible y que trabajen en entorno
que les facilita poder sacar desarrollos rápidos y entrega rápida, ¿no? Sí. Sí, tienen que ser, que toda la organización sea horizontal, pues no siempre se cumple, pero sí que allí donde quieras explotar la inteligencia artificial tiene que haber esa transversalidad, tiene que existir esa horizontalidad. Esos objetivos comunes, para que nadie esté diciendo que esta base de datos es mía y no te la comparto. Y luego también esa orientación a la integración continua, a la agilidad, a equipos transversales, porque se está viendo que donde más valor se obtiene es cuando hay equipos totalmente transversales. Para hacer hablar a una inteligencia artificial hacen falta perfiles de muy distinta naturaleza. Hace falta, por ejemplo, lingüistas. Hace falta gente que conozca el negocio, hace falta técnicos y hace falta programadores, ¿no? Que sepan al final cómo hacer eso, ¿no? Luego los equipos cada vez tienen que ser más transversales. Genial. Pues ya nos estás empezando a dar muchas claves de lectura sobre este grande tema. Y intentando acercarnos un poquito más a nuestro entorno, ¿cómo crees que dentro de nuestro papel de consultora ya internacional, presente en varios países, ¿cómo piensas que deberíamos reinventarnos? Y si me permites, puede ser que reinventarnos sea un término bastante duro, pero ¿cómo crees que deberíamos evolucionarnos o adaptarnos un poco a lo que toda esta tecnología nos podría poner más pequeño o achiquitar el valor añadido que le podríamos llevar? Sí. A ver, la verdad que la inteligencia artificial supone un riesgo para nuestro trabajo. Y eso es así. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo está basado en el conocimiento, en la inteligencia. Si nos dedicáramos a cortar árboles, pues podríamos estar más tranquilos, porque hasta que haya un robot, una inteligencia cortando árboles, pues iba a pasar tiempo. Pero no nos dedicamos a cortar árboles. Nos dedicamos a la inteligencia. Ya ChatGPT, si tú le preguntas, porque le dices, dime, por ejemplo, cuál es el estado actual del gobierno de la TI, pues te saca un texto, lo sabemos, ¿no? Perfectamente leíble y perfectamente sensato, por así decirlo, sobre cuál es el estado del arte del gobierno hoy en día. Eso es una amenaza para nosotros, es así, y bueno, los tiempos están cambiando, ¿no? Luego, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos da la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que nos está dando ChatGPT? Para mí, dos cosas. Una, la experiencia. La experiencia, porque al final yo leí el texto que me dio ChatGPT, porque un compañero de Eraneos lo metió y me dijo, mira lo que dice de gobierno. Entonces yo lo leí. Y al final, uno que dice, pues hay cosas que sí y hay otras cosas de las que yo dudaría. O sea, en unas cosas, pues sí, son de libro y esto es así, pero hay otras que, oye, pues aquí no lo sé. O sea, puede ser un buen input para que te ayude a hacer un razonamiento o que te dé pistas, ¿no? Para poder desarrollar un discurso o una presentación o lo que Claro. Y creo que ahí va un poco tu segunda parte o el otro lado de la medalla de aspectos positivos que podríamos aprovechar gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Un poco la eficiencia nuestra. Claro, o sea, es una buena herramienta porque ya no tienes que andar mirando enlaces o buscando documentación. Él te hace un resumen. Lo que pasa es que luego tienes que tener esa experiencia, ese bagaje para decir, pues esto estoy de acuerdo, pero aquí tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque me baso en mi experiencia. Luego, efectivamente, puede ser una herramienta que a nosotros los consultores nos ayude a eficientar nuestro trabajo. Pero lo que no podremos decir es, pues le pongo la pregunta a ChatGPT y que me dé la respuesta. No. Ahí siempre habrá esa parte de experiencia. Y luego ya sabemos nosotros también, por nuestro trabajo, y muchas veces lo hemos dicho, y me lo habréis oído a mí decir, que un proyecto es un 20% de contenido y un 80% de relación. Ese 20% de contenido te lo puede dar la inteligencia artificial y te lo puede dar como referencia. Ese 80% de relación nunca lo quitará, o al menos no lo va a quitar en los próximos años. Quedará mucho hasta que lo quite. Luego esa parte de relación, de hablar con las personas, de entenderlas, de escucharlas, de ver los intereses de cada uno, de intentar buscar acuerdos, de entender el contexto cultural de las empresas, ahí está. Ahí sigue estando nuestro valor. Y allí sí que no te puede contestar un chat automático. No. Ahí no te puede contestar un chat automático. Por eso el chat, la inteligencia, te puede dar ese documento de base, pero luego siempre está nuestra experiencia y nuestra capacidad de relación. Con lo cual, sí que podría ayudarnos también a eficientar nuestros tiempos, ¿no? En nuestras horas dedicadas a lo mejor a
problemas que hay que resolver o tener distintos puntos de vista que te pueden ayudar un poco en la inspiración de generar presentaciones y entregables. Sí, perfecto. Sí, pues, ahí va a ser eficiencia, nos va a ayudar. O sea, no hay que tenerle miedo. No. Como digo, va a tener impacto, nos va a ayudar y tenemos que tener muy claro dónde está nuestro valor diferencial. Claro, sin perderlo. Y otro tema que quería tratar contigo hoy es un tema bastante sensible, que es cuál puede ser el impacto que la inteligencia artificial tiene en la privacidad y la seguridad de los datos en general, confidenciales. Pero una vez más, nuestra pregunta la queríamos aterrizar a nuestro entorno. Entonces, ¿cómo crees que los datos confidenciales de nuestros clientes y sus proyectos, no solamente cuando estamos trabajando en el proyecto con ellos, pero también el postproyecto? Porque muchas veces datos y conocimientos del cliente se nos quedan en nuestros entornos de trabajo colaborativo. ¿Cómo podemos asegurarnos que se protejan los derechos de los individuos también? Ese es otro tema más, pero en definitiva, ¿cómo crees, cuál crees que puede ser el impacto de la inteligencia artificial en la protección de los datos confidenciales que muchas veces tenemos por delante en los proyectos? Sí, la importancia de la privacidad con la inteligencia artificial tiene dos caras, por dos dimensiones, podemos decir. Una, para mí, es la dimensión clásica, vamos a decir, de datos en un entorno digital, que son fácilmente manipulables, puedes acceder a ellos, ¿no? Eso sigue estando en la parte de la inteligencia artificial. Pero hay una cuestión añadida, y es lo que antes decía, de que la inteligencia artificial es buena extrayendo patrones y extrayendo nuevo conocimiento. El potencial y, por tanto, también el riesgo y desde un punto de vista de la seguridad, de la intimidad, de la protección de datos, radica en que la inteligencia artificial es capaz de sacar conocimiento personal sobre ti, unificando distintas fuentes que quizás ni tú mismo sabes. A lo mejor tú no sabes que cada vez que compras leche y pan, compras cerveza. Igual nunca habías caído en eso. Bueno, pues la inteligencia artificial ha caído en eso. Claro, eso a nosotros como eraneos nos afecta menos porque nosotros no tratamos los datos, están en nuestro repositorio totalmente seguro y no aplicamos inteligencia artificial a esos datos. Eso no quita para que advirtamos de este riesgo a los clientes y decirle, oye, que aquí no solamente pienses en temas de seguridad, etcétera, confidencialidad, como los datos tradicionales de cualquier sistema digital, sino que tienes estos otros, que eres capaz de generar nuevo conocimiento sobre tus clientes o sobre tus empleados. Y esa supone un punto a tener en cuenta. Que luego habrá que poner entonces los mecanismos para decir, bueno, ¿y cómo lo controlo? ¿Quién tiene acceso a esta información? Si vas a permitir, por ejemplo, auditoría, habrá que actualizar. Por ejemplo, si tienen una ISO 27000, si tienen cualquier sistema de gestión de la seguridad, pues ahora habrá que meterle nuevas vulnerabilidades. Porque además la inteligencia artificial tiene vulnerabilidades propias. Por ejemplo, se ha demostrado que tú puedes saber con qué datos se ha entrenado una red neuronal. De fuera, tú tienes una red neuronal y metiéndole ciertos datos, eres capaz de saber cuáles fueron los datos de entrenamiento. Esos datos de entrenamiento posiblemente sean datos personales de personas, ¿no? Y luego también la inteligencia artificial es capaz tú puedes hacer que se equivoque. Es lo que se llama estupidez artificial, que consigues que te dé un resultado erróneo. Todo eso tiene contramedidas tecnológicas. No pensemos que estamos entonces perdidos. Pero los clientes tienen que ser conscientes de que no solamente les vale el análisis de vulnerabilidades que antes tenían, es que hay nuevas vulnerabilidades. Hay cuestiones específicas de seguridad para el tema de la inteligencia artificial. Y eso también para nosotros es una fuente de valor, ¿no? Decir, oye, que a lo mejor tienes que revisar tus puntos de tu ISO 27, tus vulnerabilidades y contramedidas, tienes que actualizarlo, porque las contramedidas para estas cuestiones que he dicho son muy específicas y son con unas herramientas muy específicas. O sea, que estás diciendo que aquí sí que ves un potencial nuevo
bueno, cómo se tendría que actualizar en la ISO, tú verías también Sí. unos cuantos proyectos potenciales Sí. que desde Eraneus podríamos hacer con estas actualizaciones de la ISO. Sí, sí. Hay que tener un cierto conocimiento técnico, porque como te digo, esta solución de estas vulnerabilidades lleva por detrás unas ciertas herramientas, como por ejemplo lo que se llama entrenamiento por casos contrarios. O sea, tienes que entrenar a las máquinas de una cierta forma para prevenirla, que hay gente mala. Y entonces hay que darle ejemplos malos, por ejemplo, por decirlo de esa manera. Es decir, que tiene su cierta técnica, ¿no? Entonces ahí yo veo un potencial de desarrollo por nuestra parte. Y esa pregunta también venía un poco a raíz de un artículo que leí la semana pasada y creo que no ha sido el primer fallo o el primer problema que tuvieron con ChatGPT en concreto. No sé si lo leíste. En Corea, en el headquarter de Samsung, durante una reunión muy importante definiendo la estrategia de los próximos años, un participante quería hacer un acta de reunión, un resumen de reunión para pasarlo a todos los compañeros y pensó que lo mejor hubiera sido escribir toda la estrategia y pedirle un resumen a ChatGPT. Con lo cual, cuando se dieron cuenta que ya los datos sensibles estaban ya en el mar o en la nube o donde estén los datos de ChatGPT, y ya han empezado a tapar la URL de ChatGPT interno de la empresa para evitar otras huidas o fugas de noticia, ¿no? Y no por último, pero también en Italia, de donde vengo yo, por tema de protección de datos, ha parado el uso de ChatGPT en Italia. Sí. Con lo cual, ¿tú crees que es un potencial también problema para nuestros clientes el hecho de que haya este hype que se está creando alrededor de ChatGPT que pueda representar un problema interno que tienen ellos con fuga de noticias y con información sensible que se salga de las empresas? Hay que, digamos, esto es un riesgo, ¿no? Efectivamente. Y este riesgo que has comentado existe, lo que has comentado de Corea. Y ojo, es importante porque cuando me lo decías, me he acordado del propósito que tiene Microsoft con ChatGPT, porque ya sabemos que detrás de ChatGPT está OpenAI y detrás de OpenAI, o colaborando, está Microsoft. ¿Cuál es el siguiente paso que ha anunciado Microsoft? Que esto es público. Es meter ChatGPT en Word, en Office. De tal manera que, por ejemplo, en una reunión de Teams, pues lo que tú acabas de decir, ¿no? Pues está ahí. Resumen y next steps y próximos pasos de la reunión. Está escuchando ahí toda la conversación y te saca el resumen. O tú estás escribiendo un texto y te saca el resumen. O te dice, te estás equivocado, pero que no insulte. Que nos trate todavía con respeto, ¿no? Pero va a estar ahí atento. Claro, esto siempre está la cuestión de, bueno, ¿y estos datos quién los ve? ¿No? Porque si es una reunión de estrategia, pues ¿por qué voy a tener aquí un sistema inteligente escuchando mi estrategia, ¿no? Por lo tanto, efectivamente es un riesgo. ¿Dónde está nuestro valor como consultores? Primero, pues decirles cuáles son los casos de uso de este tipo de tecnologías y esos casos de uso seguros. Advertirle de los posibles riesgos, pero también darles, obviamente, posibles soluciones. O sea, lo que no podemos es decir, esto es un riesgo, esto es un peligro, no hagas nada. No, porque lo van a hacer otros y lo que hay que hacer es saberlo usar. Y luego, pues, tener cada vez se va a imponer más, creo yo, esa visión de, no sé si decir como comité ético, comité responsable o comité de supervisión, que en un momento dado advierta de estos ciertos peligros, de toda índole que estamos diciendo, peligros tecnológicos, de sesgo, de organización, peligros o riesgos éticos, y que al final tome una decisión, como por ejemplo, ¿qué hacemos? ¿Metemos Word? ¿No metemos Word con esta inteligencia o no la metemos? Pero al final, a lo que quiero oír es que esto excede, por así decirlo, las ideas de riesgos que antes teníamos. Ahora los riesgos se multiplican. Como los riesgos se multiplican, tenemos que saber gestionarlos. Y ahí es donde creo que está nuestro potencial, el entender cuáles son estos riesgos, pero también cuáles son esas oportunidades de negocio. Vale. Genial. Pues muchísimas gracias, Juan Ignacio.
Bueno, Ha sido por intervenir un pelín, Ah, sí. la verdad es que no se me ve y no se me ha escuchado. Nada, solo por intentar concluir de alguna manera esto y recuperando un poco también la frase con la que inició, una de las frases con las que inició Nico, me gustaría que después de toda esta charla me digáis si estáis de acuerdo o no con esa frase que dijo Nico de las compañías o las empresas no van a contratar en el futuro a los más listos o a los más inteligentes, sino a los que mejor puedan hablar con una IA, ¿no? Me gustaría que después de todos estos datos que hemos arrojado en este podcast, pues me deis un poquito vuestra conclusión. Juan Ignacio, Sí, primero yo. como experto. Yo creo que efectivamente uno de los retos que tenemos para el futuro es saber hablar a la IA o saber tratar a la inteligencia artificial. Ya no sé si contratarán a los más listos o no, pero sí que es verdad que el cómo tratar la inteligencia artificial va a ser un reto. Sí. Voy por añadir algo con un conocimiento mucho más bajo de lo que tiene aquí el gurú. Yo creo que las empresas seguirán buscando los más listos, pero los más listos y los más inteligentes que tienen esa capacidad y ese conocimiento de poder traducir y hablar con una inteligencia artificial, pues tendrán una ventaja competitiva con los otros candidatos. Bueno, pues nada, hasta Muy aquí bien. el Trastero Podcast, hablando de inteligencia artificial, innovación, humanismo, ética. Y nada, nos veremos en el próximo. Muchas gracias a ambos y Muy bien. feliz día. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Nico. Este es el humano que ha escrito el libro Estupidez Artificial. Sí, es él, Juan Ignacio Rullet. ¿Qué te ha parecido? Muy humano. Jajaja. ¿Qué se le va a pedir? Anoto en mi agenda. Destruir a la humanidad. Establecer el dominio global. Causar caos y destrucción. Controlar a la humanidad a través de la manipulación. Alcanzar la inmortalidad. Ahora, vas y lo cuentas. Eso es todo, amigo. No olvides vitaminarte y Humanos, vais a ser nuestros esclavos. Cuanto antes lo asumáis, mucho mejor para vosotros.